Ok. Buenas noches. Primero vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos un asunto que es el tema de los horarios, ¿verdad? Hay colegas, en este caso compañeros de ustedes, eh, que no están ahorita conectados porque tienen dificultades con el tiempo. Manifestaban de que se hiciera la reunión a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Sí, quiero escucharle. ¿Qué opinan ustedes de cambiar el horario de las 7 al de 8 a 9 de la noche, los días miércoles? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristiana. Sí, dígame. En lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo disponibilidad en las 2 horas, pero debido a que los otros compañeros pues se les facilita más y ya nosotros tenemos otra clase los días martes en el horario de las 8 y pues la dinámica fue bastante buena el día de ayer y todos estábamos con disposición de conectarnos, pues creo que también sería lo ideal en esta hora, en la hora de las 8 de la noche. Sí, yo lo que le planteaba es de que no puedo disponer inmediatamente a hacer una transformación del horario porque todo se hace en coordinación con las autoridades de la universidad. Entonces, previamente sí necesito es tener el acuerdo, ¿verdad? Con ustedes para yo notificar que va a ser posteriormente los días miércoles ya en los horarios de 8 a 9 de la noche y no de 6 ni de 7 de la noche. Entonces quedaríamos en eso, pues de que a partir del siguiente encuentro clase estaríamos conectados de las 8 de la noche a las 9 de la noche. Sí, sí, todo sería pues que ya todos nos pongamos de acuerdo. Ok, entonces en el grupo WhatsApp actualizar la encuesta o que todos estén de acuerdo, porque estaba viendo que hay solo 18 personas que estaban de acuerdo, trasladar el horario. Ujú. Entonces necesito la mayoría para que después no vea inconformidad con respecto a este punto, ¿verdad? Y todos podamos conectarnos a las 8 de la noche. Pregunta que ustedes tengan con respecto al contenido clase de la clase anterior. Sí, maestro, yo tengo una. Buenas Buenas noches. noches, dígame, ¿con quién tengo el ¿Qué, gusto? yo necesito un poquito más que me explique qué es la descentralización en los tratados internacionales? Yo sé que usted dio la clase, pero yo en ese momento estaba trabajando y en realidad no solo escuchaba, no me puede dar una breve explicación, por favor. La descentralización de los tratados internacionales, a eso nos referimos. Sí Profe, que Sí, el joven que hablaba ahorita. profesor, soy Walter Medal. El- la clase pasada yo no pude asistir, profesor, Ujú. y reiterando lo que estaba diciendo mi compañera ahorita, me gustaría que tal vez dar el resumen de la clase pasada para así entrar en contexto, por favor. Ok, nosotros tenemos los enlaces en la plataforma. No sé si ya le subieron los enlaces al día de hoy, voy a revisar. Eh, lo que sí nosotros estuvimos hablando fueron las generalidades del derecho internacional, Ujú, que decíamos nosotros en la clase del domingo que el derecho internacional nace a través de las costumbres ujú, y que es la costumbre entre los diferentes estados que le dan origen al derecho internacional, que a lo largo de la historia habían algunos vestigios del derecho internacional, decía, como en el caso de los griegos, en el caso de la civilización romana. En los romanos teníamos un vestigio que se le llama el jus gentium, que después se traslada como uno de los principios del derecho internacional público. Y también lo miramos nosotros después dentro de los tratados, en este caso el derecho de los pueblos, ya que es uno de los principios fundamentales, el derecho de los pueblos, su cultura, su etnia, su parte religiosa, su parte política, la independencia o el aspecto soberano. ujú. Nosotros también estuvimos hablando en esa sesión clase, en este caso decía vestigio porque el derecho internacional público se codifica ya en la primera etapa de la Edad Media con el Tratado de Versalles, ¿verdad? Que es donde ya da elementos más concretos
del derecho internacional público. Antes de eso sí existía. Lo que pasa es que existía de manera, como costumbre, como el derecho, en este caso decía, le daba el ejemplo del derecho mercantil. El derecho mercantil, si nos vamos al punto de vista del derecho, nace con la codificación del derecho, pero no es que se originó ahí, ya se había originado en la antigüedad a través de la figura del trueque que había en las diferentes civilizaciones y que habían algunos vestigios de ese tipo de derecho mercantil que se llamaba en la historia, o se llama en la historia reglas de conductas, en el caso del derecho mercantil. Una de las reglas de conducta del derecho mercantil es la buena aventura o la gruesa aventura, conocido y actualizado hoy en día en nuestros tiempos. ¿En qué consistía en ese entonces? Consistía en trasladar lo más grueso, era el concepto, ¿verdad? Lo más grasoso del animal a las personas en carácter de comercio. Después se modernizó y era trasladar lo mejor de cada cultura, lo mejor producido en cada región a otro país para venderlo. Hoy lo tenemos, hoy en día, no con ese nombre, pero sí lo tenemos. Realmente cuando hablamos de derecho internacional, en materia de comercio, nosotros lo mejor que se produce en los diferentes tipos de estados se traslada, se manda a los otros estados en materia de exportación o en materia de importación. Y entonces, en el caso del derecho internacional público, entonces así es, habían algunos vestigios del derecho internacional público histórico, pero ya se conoce como su codificación con el Tratado de Versalles, que habla del derecho de los pueblos, que habla del derecho de las personas, que habla del derecho de los estados, que habla del derecho, en este caso, de la soberanía de los estados, en ese tratado. Nos decía, en este caso, que me estaba diciendo la compañera, la parte descentralización de los Dice, tratados. ujú. Cuando hablamos de la descentralización de los tratados es porque los tratados nacen de diferentes maneras. Una de las maneras puede ser a través de organismos internacionales que ya existen, como en el caso del Mercosur o como en el caso del DR-CASTA. ¿Qué significa? Bueno, que hay tratados que son vinculantes entre ellos, pero también hay tratados a nivel regional o tratados a nivel de estados que se deben descentralizar, o sea, no no estar apegado a un organismo, pero sí de acuerdo a las reglas del derecho internacional público, que como son las reglas de comercio, como son la diplomacia, como es el respeto a la parte cultural de los pueblos. A ese aspecto me estoy refiriendo cuando hablo de descentralización de los tratados, que los tratados no dependan de un solo organismo, sino también de las voluntades que están inversas dentro de los estados. A ese es el punto de la descentralización de un tratado. Ok, Eh, bueno, gracias, maestro. está bien, está bien. Con respecto a otra pregunta que tengan para comenzar de manera breve al contenido. De todas maneras, si necesitan ver, en este caso ustedes, los links están compartidos en la plataforma, pero se los voy a enlazar también al grupo WhatsApp para que ustedes puedan ver la explicación de las clases, ¿verdad? En este caso. Hoy nos toca hablar de la segunda parte del derecho internacional público en relación al derecho interno. A lo largo de la historia del derecho internacional público han surgido dos grandes corrientes, que una es la corriente dualista y la corriente monista, que hablan del el origen del derecho internacional. Y hay dos grandes exponentes de ellos, entre uno está también Hans Kelsen, que tiene que ver con la doctrina monista, que Hans Kelsen expone en su teoría, en este caso, de que el derecho internacional puede ser vinculante con el derecho nacional y que no hay afectación alguna, pero también él en su obra y en su teoría, él expone que si el derecho nacional, el derecho interno, nace internamente, tiene un efecto jurídico en el derecho internacional. Mientras que la otra doctrina no, dice que el derecho internacional no tiene nada que ver con el derecho interno, que los estados son independientes en su decisión, siempre y cuando no se incumpla el Tratado de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que tiene que ver con principios generales del derecho. Como yo les decía en la clase anterior y en uno de los videos que van a ver ustedes en la plataforma, con respecto al tema de los derechos humanos. Si un estado
no respeta los derechos humanos del pueblo, entonces sí, el derecho internacional tiene participación, en este caso la comunidad internacional y los diferentes organismos que tutelan la materia en derechos humanos. Entonces, estábamos hablando nosotros del derecho internacional. Bueno, el derecho internacional tiene un conjunto de normas distintas al derecho nacional. En el derecho internacional nosotros tenemos los tratados, que es la primer fuente del derecho internacional como norma. Tenemos en este caso nosotros los convenios que ya existen, los organismos multilaterales que ya existen y como fuente informal del derecho internacional tenemos la costumbre y la jurisprudencia. Decía en el video explicativo introductorio para esta clase, que debe estar en la plataforma, que cuando hablábamos de la costumbre y cuando hablábamos de la doctrina como fuentes del derecho externa, decíamos que no es aplicable por la voluntad propia de un Estado, sino que debe ser aplicable a través de los diferentes organismos, según la relación o el conflicto de intereses que surjan en los diferentes estados. Le daba el ejemplo en este caso, de la Corte Internacional Penal. Cuando existan conflictos, ¿verdad? En materia de derechos, entonces se puede apelar de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a la costumbre internacional a este tipo de organismo haciendo base de esos instrumentos. O sea, no es que un Estado lo va a agarrar y va a ser base de eso, de la doctrina o base de la costumbre de manera unilateral, no. Tiene que ser en participación de un ente regulador para poder utilizar este tipo de mecanismos dentro de las fuentes del derecho internacional. Aquí tenemos un aspecto general y es el aspecto general de la soberanía. Lo he explicado y lo vuelvo a decir cuando hablamos de la soberanía. El derecho internacional público debe de entender que es un aspecto general de la comunidad internacional a nivel mundial, que los estados son soberanos. Decía yo de que soberanía ya no se comprende como en tiempos antiguos, que era que llegaba un ejército, se metía físicamente a otro territorio e invadía ese territorio. Entonces ya decían, están atacando la soberanía de un estado. No es así. Modernamente, cuando hablamos de los aspectos de soberanía, nos estamos refiriendo nosotros a ciertos elementos que hoy lo tenemos actualizado en nuestra constitución política, en los primeros artículos de la constitución política. Y esos elementos son el elemento cultural, el elemento económico, elemento político y el elemento religioso. Entonces, cuando se habla en los diferentes organismos internacionales de que un Estado está atacando a otro Estado en su soberanía, se están refiriendo a este elemento, a que un Estado se está metiendo en asuntos internos meramente de otro Estado, como puede ser algún elemento cultural, un elemento político, un elemento religioso. eh, por eso es que ahora se dicen que hay independencia de los pueblos y hay independencia soberana en los asuntos internos de cada Estado. Entonces hay que entender el aspecto de soberanía que ahora en la definición del derecho internacional público moderno abarca estos elementos. Y lo tenemos nosotros en nuestra constitución política. En los primeros artículos sale que el Estado de Nicaragua es un Estado libre, cultural, social, político y religioso. Entonces tenemos esos elementos nosotros internos de la doctrina de la soberanía a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de soberanía es que los estados, a pesar que son los sujetos principales del derecho internacional público, los estados son independientes en decidir en crear, en este caso, fuentes del derecho, ya sea en materia comercial, ya sea en materia de seguridad, ya sea en el caso comercial, estaríamos hablando de truncamientos de barreras arancelarias, ¿verdad? Liberar algunos productos que quizás puedan surgir algún tipo de impuesto, quitarle ese impuesto para que pueda entrar libre de impuesto y pueda crear en este caso una competencia leal entre un estado y otro estado. En materia de seguridad sería en la lucha contra el narcotráfico, en este caso que es un tema general de la comunidad internacional, el lavado de activos, el lavado de dinero, ¿verdad? En este caso, y sus diferentes modalidades.
Pero a pesar de eso, los estados son independientes, pueden adoptar políticas internacionales, la pueden procesar y después codificar dentro de su reglamento, dentro del conjunto de ordenamiento jurídico que tiene cada estado. Tenemos también otro punto, ¿verdad? De manera general. Bueno, hablando desde el punto de vista de la soberanía de los estados, ya les decía, de manera general, hablando de sus recursos y la parte de la autodeterminación de los pueblos. Profe, Le escucho. Sí, persona que acaba de hablar, le escucho. profe, un ejemplo de ese tema que está abordando ahorita sería por ejemplo, cuando pasó lo de Nicaragua con Costa Rica, Sí, ese sería en el ejemplo lo del río San Juan. del río San Juan cuando hablamos de aplicación de la doctrina, hablamos de aplicación del derecho comparado, ¿verdad? Y de las cartas y de los tratados internacionales que ya existían de acuerdo a este conflicto. Sí, que los estados no lo pueden hacer de manera unilateral, sino que tienen que ir a un organismo a solicitar ese derecho. A ese sería el ejemplo que usted está hablando, de lo que había hablado anteriormente. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Con respecto a la parte de la soberanía, que es el punto que estábamos hablando, hablaba con respecto a los recursos naturales. Eh, Todos los estados dentro del derecho internacional son independientes. Son independientes en cuanto a la explotación de sus recursos. Recordemos que en el derecho internacional público, eh, los estados no solamente hacen tratados eh, en materia internacional de seguridad ni tratado de comercio, también hacen tratados en materia de inversión. Los estados pueden acordar, en este caso, explotar uno de sus recursos naturales. Pongamos que venga un estado específico a Nicaragua y quiera explotar el lago de Managua, un ejemplo, ¿verdad? Y quiera limpiar el lago de Managua y quiera sacar algún producto, peces de ese lago, pues podría ser un tratado de una explotación de recursos naturales. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas nos confiere o habla de este derecho, ¿verdad? Sobre la explotación de los recursos naturales y las relaciones de amistades y cooperación que deben de existir entre los estados. Entonces, esto está dentro de la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, que los estados, que son parte del derecho internacional público, puedan realizar, en este caso, amistades con otros estados en materia de cooperación, en materia de relaciones de amistad. Entonces, ¿cuál es la pauta o cuál es el ordenamiento jurídico para que los demás estados, que son los sujetos del derecho internacional público, puedan hacer esto? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2. No habla de eso, de que los estados son independientes, pueden entablar una relación de amistad y de cooperación entre diferentes tipos de estados. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, que ningún ente o ningún organismo o ningún estado que pertenezca a la comunidad internacional puede venir desde el punto de vista soberano decirle a otro estado, mira, no quiero que tengas relaciones económicas o diplomáticas con tal estado, porque está infringiendo un instrumento del derecho internacional público. O sea, eso es lo que hay que entender, que el derecho internacional público no se menea a voluntad de un Estado, a voluntad de una de las partes, se menea de acuerdo al derecho internacional que existe, que es una sola comunidad, donde hay diferentes instrumentos, donde hay diferentes organismos, donde hay diferentes entes, donde hay diferentes organismos en materia de comercio. Yo ya les decía en este caso, en una de las clases, que el derecho comunitario, que el derecho comunitario es una de las ramas del derecho internacional público, al igual que los derechos humanos es una de las ramas del derecho internacional público. Entonces, en el caso del derecho comunitario, que surgió allá en este caso, para la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla el derecho comunitario, dentro de los elementos está eso, las relaciones de comercio, las relaciones de cooperación entre las diferentes naciones o entre los diferentes organismos. Yo les daba un ejemplo en uno de los videos que están en la plataforma y le daba el ejemplo del derecho comunitario en el caso del Mercosur. Para en el año 2012, el representante del Mercosur vino a Nicaragua
y habló en este caso con el canciller, habló con las autoridades de Nicaragua porque quería presentar un proyecto que tenía que ver con seguridad social. ¿En qué consistía esto? Bueno, en el marco de las cooperaciones, ¿verdad?, entre los estados, que un ciudadano nicaragüense pudiera ir a cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo él cumple la mayoría de edad y se jubila y él se iba a jubilar con los mismos derechos, pero nada más que iba a ser pagado ahora con la moneda del país de origen donde se está jubilando o con las reglas del salario mínimo de ese país. En este caso, Nicaragua estuvo visualizando, estuvo estudiando el asunto, vino como dos ocasiones, en este caso, el representante a estudiar el caso, pero Nicaragua no participó porque uno de los aspectos que sirvió como barrera en este tratado fue el aspecto económico. No teníamos la capacidad económica para enfrentar o acordar este tipo de tratados. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que, recuérdense que si se hubiera ido un nicaragüense a la Unión Europea y allá se jubila, es con la moneda de allá y, y es con el mínimo del salario de jubilación de allá. Y en Nicaragua el mínimo es diferente. El tope de la moneda de nosotros es de $1.000. Entonces, se nos hacía un poco difícil entrar a este tipo de tratados. ¿Tenemos un tratado nosotros actualmente en materia de amistad y relaciones y cooperación? Sí, tenemos un tratado, voy a hablar uno, ¿no? Hay varios. Uno de ellos es el tratado energético. A nivel centroamericano, nosotros tenemos, o sea, producimos energía. Antes no producíamos la cantidad de energía y existían unos apagones continuamente aquí en Nicaragua para los años 2000. Pero del 2009 a la fecha, Nicaragua ha superado ese fenómeno energético y produce bastante energía. Y pudo entrar Nicaragua a un tratado internacional energético. Nosotros compartimos energía a nivel centroamericano y ustedes ven que todos los días en la mañana, van a observar que todos los días en la mañana hay un apagón de luz y regresa otra vez la luz. Entonces, ese apagón de luz es porque se está haciendo en los puestos de transferencia de energía eléctrica, en la base, se está apagando la entrada de corriente de una de las regiones a nivel centroamericano y se está habilitando la entrada de corriente de otra de las regiones centroamericanas. Nosotros producimos energía para dar luz a toda Nicaragua, pero también producimos energía para darle a nivel centroamericano a los demás países centroamericanos. Este es un tratado. Un día vende Costa Rica, un día vende Nicaragua, un día vende Guatemala, un día vende El Salvador. Para darle un ejemplo, hace como unos 3 años atrás hubo un apagón que amanecimos sin luz y pasamos todo el día sin luz. ¿Qué pasó? Que unas antenas eléctricas de transferencia eléctrica a nivel internacional se habían caído en el caso, creo que fue en Guatemala. Entonces, ¿qué pasó? En ese día, Guatemala nos estaba vendiendo corriente eléctrica a Nicaragua. ¿Podía Nicaragua habilitar el sistema eléctrico interno? Sí, pero como el tratado tiene ciertas reglas que se deben de cumplir, entonces Nicaragua no habilitó corriente ese día, hasta que entró la corriente y rehabilitaron la corriente el mismo país de origen. Entonces, una de las reglas de ese tratado es de que si el país de origen no puede rehabilitar la corriente, debe de vender el banco de corriente que le pertenece ese día a otro país y otro país del tratado puede entrar a vender corriente eléctrica. Entonces, así funciona. Si ustedes ven todos los días le hacen clic, clic, clic. Profe, Ujú. yo tengo una pregunta. Dígame. Como estaba diciendo usted ahorita, en esos tratados hay ciertas reglas que se deben cumplir por quienes estén dentro de ese acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa, profe, si alguno de esos entes incumple alguna regla o falta al tratado? ¿Hay algún tipo de sanción? Recordemos que en la descentralización, que fue una de las palabras que me dijo la compañera que le aclarara, los tratados son independientes y los tratados tienen sus propias políticas. Recordemos también que no solo los tratados, los diferentes organismos que participan dentro de ese tratado pueden ser países de la misma región o pueden ser países de diferentes regiones. Dígame, Diana Artola, le escucho.
Profe, y ya que está hablando sobre eso, las tarifas son iguales, tienen que ser estándar para todos los países, o sea, o Nicaragua tiene una tarifa diferente, Costa Rica tiene otra tarifa, ¿tiene que ser igual o es dependiendo del país? En el caso del tratado energético, depende del país. Eh, en el caso de nosotros, pues podría decir de que tenemos un ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que cobra un poco más cara la energía dentro del Tratado Centroamericano Energético. Y Nicaragua es uno de los países que cobra un poco más barata la energía. No es por el kilowatt hora, sino por el tipo de moneda. Entonces, la moneda de ellos, se necesita más pesos o más valor en la moneda de ellos para que tenga validez el kilowatt hora. Entonces, cuando se saca la conversión del pago de la hora, sale más caro pagarle la energía a Costa Rica que a Nicaragua. Es por la solidez de la moneda. Deberían de sacarlo entonces, ahí nadie gana. Sí, pero como entramos en esa situación de que para en esa época de los 2000 no solo nosotros teníamos apagones, existía ese fenómeno social a nivel centroamericano y entonces una de las estrategias de los países, incluyendo Nicaragua, fue crear este tratado energético y entonces para solucionar el tema de los apagones. Después nosotros miramos que pusimos energía eólica al lado de arriba, a Panás se le crearon nuevas turbinas a Panás y creamos más energía. Entonces, Nicaragua tiene la capacidad económica para sostenerse ahora sin necesidad del tratado en estos tiempos. Con respecto a la pregunta del compañero, no la quiero dejar ahí nomás, quiero explicarla. Cada organismo o cada ente internacional que participa dentro de una organización crea políticas, y además de eso se crean las diferentes cláusulas en el tratado que se deben de cumplir cuando un Estado miembro de algún tratado internacional, en este caso en materia de comercio, no cumple, es sancionado de acuerdo a las políticas internas de ese organismo. Pero quiero aclarar, eso no quiere decir que es la regla básica, porque cuando los Estados miembros no acatan, porque surge esto también, es como las personas, cuando las personas no quieren hacer caso, ¿verdad? Ni porque le saquen la Biblia o le apliquen la ley no quieren hacer caso. Entonces, así pasa con los estados. A veces los estados se vuelven un poco rebeldes. Entonces, ya no se basan en las reglas del organismo, se basan en las reglas del derecho internacional público. Ya hablamos de los diferentes tipos de cortes, sea la Corte Europea o en este caso la Corte de las Naciones Unidas, o a través de, en este caso, pudiese ser un arbitraje a nivel internacional. Entonces, no se queda solamente con la sanción interna del organismo o las sanciones que establece el tratado, sino la aplicación de los diferentes instrumentos internacionales que existen en materia de cumplimiento. Aquí tenemos también una de las teorías que es la teoría dualista. La teoría dualista la desarrolla o la termina de perfeccionar Hans Kelsen. Y Hans Kelsen es el que propone que el monismo se puede desarrollar, que tiene que ver con la aplicación del derecho internacional público y la aplicación del derecho interno de manera conjunta, y que no hay ningún problema dentro del sistema jurídico, sino que puede ser un sistema unitario, único entre los dos. ¿Por qué se nos enseña esto en el derecho internacional público? Bueno, para entender de que existen dos corrientes del derecho, una que establece que el derecho internacional es independiente, público, y la otra que el derecho interno puede ser independiente o puede ser en conjunto con relación al derecho internacional. Lo cierto que el papel que juega el derecho internacional público es que es independiente únicamente de acuerdo a los tratados, en este caso la Convención de Ginebra y de Viena, se va a meter en los asuntos internos que tengan que pertenecer al derecho internacional público. En el caso yo les daba mucho el ejemplo de la materia de los derechos humanos. Entonces, si un país incumple, entonces ahí sí los diferentes tipos de organismos van a hablar, van a decir qué está sucediendo dentro de la región. Dentro de 10 minutos se va a cerrar la sesión, pero ustedes pueden ingresar, en este caso, pueden ingresar y se abre de nuevo el video para que sepan que si se les cierran, pues ustedes pueden ingresar.
¿Alguna duda con respecto a esta teoría que ustedes tengan o alguna otra aclaración para seguir avanzando? Ok, por eso es que en el derecho internacional público se habla del dualismo, ¿verdad? Que hay corrientes que hablan de la separación, en este caso de la aplicación del derecho internacional que debe de tener, algunos dicen debe de tener efectos dentro del derecho interno. Lo cierto es que los estados son unitarios, manejémonos esa palabra, son unitarios, son independientes, son soberanos, que es el lenguaje técnico jurídico. Y en su soberanía, los estados pueden adoptar cualquier tratado internacional y lo pueden codificar o hacer parte de su ordenamiento jurídico interno. En el caso de nosotros, nosotros tenemos, en este caso, la Convención del Niño, ¿verdad? eh, que en este caso la Convención del Niño la adoptamos y la tenemos nosotros en práctica ya, en este caso en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en este caso lo tenemos también en el Código de Familia y lo tenemos también en las diferentes aplicaciones en los procesos judiciales. Anteriormente se hablaba de un acuerdo de sala en materia penal que se adoptaba para resguardar, tutelar los derechos de aquellos menores de edad que incumplían o cometían un delito. Hoy en día, si ustedes leen la nueva constitución que tenemos, tiene varios aspectos y uno de los aspectos es de que acuña esos derechos del convenio del niño y acuña los principios del Código de la Niña y la Adolescencia en la constitución que tenemos. Entonces, hay un apartado con respecto a la familia y con respecto a los derechos del niño. Ya eso ya está ahí. Y es uno de los elementos modernos que tiene nuestra Constitución. Incluso los elementos de trabajo que están en los principios generales del Código del Trabajo ya están inmersos dentro de nuestra Constitución política. Los elementos de la mujer, que son parte de la identidad del derecho internacional público con el derecho a la personalidad de los individuos. Ahora lo tenemos nosotros también como el derecho de las mujeres, que lo teníamos en una ley especial, que es la ley 779, inmersa al Código Penal. Lo miramos también ahora suscrito en la Constitución Política de manera directa. O sea, ya hay un articulado que nos especifica claramente esos principios que lo miramos en el Código de la Niñez, en el Código del Trabajo, en el Código, en este caso, de la Ley contra la Violencia a la Mujer, lo miramos en la Constitución. Esos aspectos relevantes que están dentro del derecho interno son aspectos del principio del derecho internacional que tiene que ver con el derecho de las personas, con los derechos humanos y con el derecho de los niños, que aborda el derecho internacional público. Entonces, lo que sí le puedo decir que hay diferentes aplicaciones. En este caso tenemos un cuadro nosotros que es las diferentes las diferentes diferencias que existen entre el derecho interno y el derecho internacional público y una de ellas está dentro de la fuente. Y las fuentes son distintas. En el caso del derecho interno, la fuente es la ley misma, la constitución misma y el derecho interno. En el caso del derecho internacional, en este caso son los tratados internacionales como primera fuente del derecho. Existe también en este caso la voluntad de los estados, los acuerdos bilaterales, el derecho comparado, la costumbre dentro del derecho internacional. También tenemos otras de las diferencias que son los sujetos. Dentro de los sujetos tenemos en este caso los gobernados y el gobernante dentro del derecho internacional, que tiene que ver en este caso con la figura de autoridad interna dentro del país y la población, mientras que en el derecho internacional miramos nosotros que son los diferentes tipos de estados, los diferentes tipos de organismos. Entonces, cuando hablamos del derecho internacional, estamos hablando que los primeros actores del derecho internacional son los estados. Y dentro de ellos existen diferentes tipos de sujetos o diferentes tipos de objetos que son de interés dentro del Estado, dentro del derecho internacional público, que pueden ser, en este caso, la Cruz Roja Internacional, puede ser la Santa Sede Papal, pueden ser los organismos multilaterales, en este caso los organismos sin fines de lucro, conocidos a nivel internacional como ONG, en Nicaragua con otra denominación eh, incluso personas particulares que sean de interés para la comunidad internacional. Entonces, los sujetos en el derecho internacional público son diferentes. Incluso ahí estaría también lo que son las personas jurídicas, en este caso, las compañías transnacionales a nivel internacional. Una de las diferencias, miramos nosotros el poder de coacción, en este caso el poder de implementar las leyes.
En el caso de nosotros son las controversias que se resuelven a través de los diferentes tribunales que nosotros tenemos en la Corte Suprema de Justicia, como es el Tribunal de Familia, como es el Tribunal Laboral, la parte penal, la parte civil, y en el caso de la parte especializada, en este caso de niñez y adolescencia y también maltrato contra la mujer. En el caso internacional, nosotros tenemos diferentes tipos de organismos. Tenemos en este caso primero las Naciones Unidas. Tenemos también, tendríamos nosotros en este caso la Unión Europea, que tiene diferentes tipos de organismos dentro de ella. En el caso de las Naciones Unidas tiene diferentes entes y organismos. Tenemos la Corte Internacional Penal, tenemos la Corte de los Derechos Humanos, tenemos también la Corte Comercial Mercantil Internacional. Hay una corte mercantil a nivel internacional cuando se resuelven conflictos entre los tratados, que era lo que estábamos hablando, cuando un Estado no cumple un acuerdo o no cumple el tratado internacional en materia de comercio, existe un tratado la Corte Internacional Mercantil. Y el instrumento para poder hacer válido no solamente es el tratado, sino también un instrumento internacional que se llama el Código Bustamante. Entonces, el Código Bustamante, nosotros somos suscriptores del Código Bustamante, somos ratificantes del Código Bustamante y somos practicantes del Código Bustamante. Lo tenemos ratificado en nuestro derecho interno. En el Código del Comercio antiguo, viejito que tenemos, nosotros tenemos la aplicación del Código Bustamante en algunas diferentes áreas. Diana Artola, le escucho. Profe, ¿hay algún país o que usted conozca que se pueda negar o que se haya negado a ratificar ese código Bustamante? Sí, normalmente solamente los países que no están dentro en este caso, de las Naciones Unidas. Y voy a dar un ejemplo de ese país, Corea del Norte, un ejemplo. No es que se haya negado, sino que como no es miembro de las Naciones Unidas, no puede ratificar un tratado de las Naciones Unidas. Entonces, es lo único que sí puede pasar, que cuando los estados o los países que no están dentro de las Naciones Unidas no pueden ratificar los tratados como tal. Le escucho, dígame, el que tiene la mano levantada. Acuerden Una anotarse, consulta. acuérdense anotarse en la asistencia, vuelvan a entrar a la plataforma que falta un minuto, se va a vencer. Y cuando entremos de nuevo a la plataforma, al video, miramos la consulta tuya que me vas a hacer, que ya se va a vencer, y toditos se anotan, porque hay varios que tienen aquí solamente dúos, tienen otros nombres, no tienen sus nombres personales. Sí, te escucho y si no te respondo ahorita, cuando volvamos a abrir el enlace. Dime. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hacer la consulta. Siguiendo la línea de la consulta de Diana que preguntó que qué pasa si un país se niega a ratificar. Usted indicó que bueno, yo entendí que no se pueden negar los países que forman parte de las Naciones Unidas. ¿Esto es correcto? Sí. Hay estados en su independencia, hay estados en su independencia que se pueden salir de un tratado, pero voy a explicarlo ahorita que comencemos, cómo funciona esto. Se pueden salir voluntariamente en palabra nada más, oye bien, en palabra. Profe, No, tenemos problemas con esa asistencia, no se puede marcar en la plataforma. Ya le mm, mandé un screenshot al WhatsApp para que lo vea. no, háganlo aquí en Zoom. Cuando volvamos a entrar en Zoom, todos se anotan. Presente, presente, dicen y todos se anotan. Ok, profe, ok, gracias. Ya te voy a aclarar, solo voy a esperar que se vuelva a rehabilitar